Hola, bienvenido a mi canal. Hoy te traigo una pequeña descripción de mi interpretación de la metafísica de un curso de milagros. En el principio no había ninguna separación, no había mente y espíritu, había simplemente todo lo que es. Eso es lo que el curso llama Dios. Una parte de la mente uno se queda ensimismada con la idea de tener una identidad individual. En la mente original no existe la identidad, es una mente que se conoce a sí misma a través de lo que crea, no tiene necesidad de reflejar sobre sí misma, de reflexionar sobre su propia existencia. Entonces, cuando aparece la autoconciencia en una parte de la mente, ésta se queda como ensimismada en un pensamiento que está como cerrado en bucle sobre sí mismo. Se mete como en una burbuja. Es un pensamiento ficticio, nunca fue real, pero la conciencia pareció quedarse atrapada en esa autoconciencia y entonces pasamos de usar nuestra mente como instrumento puramente creador a usarla básicamente como una herramienta para mirarnos el ombligo. Estamos en un sueño dentro de otro sueño dentro de otro sueño, triplemente dormidos, como en la película Inception, donde se meten cada vez más profundo en un sueño dentro de otro, ¿no? Así estamos nosotros, tratando de huir de la realidad. Dentro del sueño, la primera separación que pareció suceder fue la de la mente y el espíritu. El espíritu permanece conectado con la fuente original y es la mente la que parece haberse sumido en este primer sueño. Este primer sueño contiene las semillas de lo que ocurre en los siguientes: la culpa por habernos querido deshacer de nuestra fuente, el miedo que le tenemos al castigo que suponemos que vamos a recibir y la arrogancia de querer hacer la guerra por nuestra cuenta separados de Dios. Con estos mimbres hemos fabricado al ego, que es el concepto de identidad, el yo soy, el ego como concepto. El ego, cuando el curso habla del ego como uno, es ese concepto, la identidad. Nosotros fabricamos al ego en un intento desesperado por sacar de nuestra mente esa culpa y ese miedo. Pero esta estrategia no podía resultar porque, como dice el curso, las ideas no abandonan su fuente. Entonces, lo único que hemos hecho al fabricar al ego con el miedo y la culpa ha sido sacar a este miedo y a esta culpa de nuestra conciencia, pero siguen en la mente. Y por eso nuestro sueño con frecuencia se convierte en una pesadilla, porque su materia prima sigue ahí, a pesar de nuestro delirio de creer que lo hemos conseguido proyectar fuera de nosotros. Después de separar mente y espíritu, hemos separado nuestra mente en dos. Por una parte tenemos nuestra mente recta, donde reside el Espíritu Santo, y por otro nuestra mente errada, donde reside el ego. Hemos sobrescrito nuestra mente original con esa capa de culpa y miedo, con ese ego, con esa identidad, y nuestra conciencia ha atravesado esa capa dejando atrás a la mente original. Además, ni siquiera recordamos haber hecho esto, porque la mente egoica tiene un mecanismo de decisión y olvido a través del cual cada vez que tomamos una decisión nos olvidamos de las opciones que teníamos antes de tomarla y nos olvidamos de que hemos decidido esto y pasamos a considerarnos víctimas de las circunstancias. Entonces, como hemos dicho que las ideas no abandonan su fuente, la culpa y el miedo, que son las materias primas con las que hemos fabricado al ego, siguen ahí, pero ahora han escapado de nuestra conciencia, no las podemos ver. Y para preservar nuestra adquirida autoconciencia, nuestra identidad, y no tener que lidiar con el miedo y con la culpa que eso nos ha generado, el ego nos propone fragmentarnos en individuos diferentes, de modo que yo pueda mantener mi inocencia individual a salvo mientras proyecto sobre el mundo y sobre todas las demás personas toda esa culpa que no he querido procesar, toda esa culpa que se nos ha generado. Esta propuesta
el ego no solo me la ha hecho a mí, también te la ha hecho a ti. Se la ha hecho a todos los millones de fragmentos de esa mente que decidió dormirse. O sea, básicamente vamos por el mundo viéndonos a nosotros mismos 100% inocentes porque le hemos volcado el mochuelo a todos los demás. Entonces, vamos a ver cómo se distribuyen los obstáculos que le hemos ido poniendo a la verdad para escondernos de ella. Primero tendríamos, como vemos aquí, la mente separada del espíritu, y esa mente está cubierta por esta capa de miedo a la que hemos llamado ego, identidad. Entonces, una vez que la conciencia ha atravesado esta capa de miedo hacia afuera, huyendo de la verdad, como hemos dicho, se olvida de que ha tomado esta decisión, y esta capa de miedo se convierte en una especie de telón de acero, un muro que parece infranqueable, y lo que es peor, un muro que ni siquiera vemos porque lo hemos olvidado. Pasada esta capa, entramos en el segundo sueño, donde la conciencia, asesorada por el ego, se ha fragmentado en millones de trozos, en ese pacto descabellado con el ego para tratar de librarse de la culpa. Estos millones de fragmentos los vamos a llamar almas. Las conciencias en el nivel del alma están ficticiamente libres de culpa porque la han volcado sobre el cuerpo y sobre el mundo, que son las capas siguientes que vamos a ver. En este nivel, en el nivel del alma, creemos que hemos proyectado satisfactoriamente la culpa fuera de nosotros, pero la culpa, que no ha abandonado su fuente, se proyecta sobre el cuerpo y sobre el mundo. Es como un filtro que distorsiona en este mundo todas las comunicaciones entre almas. Cuando dos almas tratan de comunicarse, en el mundo físico esa comunicación está distorsionada por estos filtros del inconsciente, y por amorosos que sean los mensajes que un alma quiere comunicar a otra, al llegar al mundo físico distorsionados por el contenido inconsciente, la comunicación no es posible, no queda prácticamente nada del mensaje original. El curso nos advierte de que la culpa ejerce una gran atracción sobre nosotros. Yo lo entiendo como que este mundo tiene sobre nosotros unas cadenas, que son las cadenas de la culpa. Cada vez que logramos perdonar una porción de culpa de verdad, entregarla completamente, es como si se cortase un eslabón de esa cadena con una radial. Mientras no perdonamos, seguimos encadenados. Y da igual que dejemos el cuerpo, si nos vamos de este mundo sin perdonar algo, las cadenas que queden sin romper seguirán encadenando nuestro alma y decidiremos seguir en la rueda del samsara de reencarnaciones y reencarnaciones. Por eso dice el curso que la muerte no soluciona nada. Las cadenas de la culpa encadenan al alma, no al cuerpo. El mundo de la forma comienza aquí, justo antes del nivel del alma. Las almas, al ser entidades separadas, forman parte del sueño, porque no hay una unidad. El sueño se protege de la verdad mediante esta barrera de miedo que, como veis, está muy profunda en el inconsciente, más profunda incluso que el nivel del alma. Todas las capas que se superponen a la mente original pertenecen al sueño y, por lo tanto, no son reales. Cuando hayamos perdonado toda la culpa que hemos ocultado de nuestra conciencia, las cadenas que nos vinculan con el mundo físico habrán desaparecido completamente y las capas superpuestas simplemente desaparecerán de nuestra visión. Nos habremos mudado para siempre a la mente recta. Voy a explicar un poco este dibujo que he puesto antes. Como veis, es un gajo de esa superposición de capas esféricas que hemos estado manejando todo el rato. En el centro, dentro de la mente, estaría el espíritu, por lo tanto en la cúspide del gajo. La mente original, la esfera que habíamos pintado de color azul, la hemos sobrescrito con el ego, que está hecho de miedo y de culpa. Eso es lo que representa la mente errada, la porción que ocupa el ego. Y lo hemos representado con esta cuadrícula negra y verde para diferenciarlo de la mente original, que es esta azul y negra. La mente errada, con sus dos niveles, profundo en el inconsciente tenemos el miedo,
que es la última barrera para la paz, ese telón de acero, y en el nivel más superficial tenemos la culpa, que es la que a través del mecanismo de la proyección se vuelca sobre el mundo. Entonces el mundo físico está fuera de la última capa. En nuestra experiencia en el mundo físico afloran del inconsciente esas culpas y esos miedos en forma de proyección sobre el mundo. Nuestra conciencia está fundamentalmente en esta capa externa, por lo que solo podemos ver los efectos del material del inconsciente. Según vamos perdonando y entregando todo lo que aflora, nos vamos liberando de las cadenas que atan al alma. Cuando ya no existen cadenas de culpa, nuestro espíritu y nuestra mente ya no tienen inversiones en el mundo físico. Y sin la energía y el sustento que la mente y el espíritu le proporcionan al mundo físico, el mundo físico simplemente desaparece. El sueño desaparece, el ego desaparece, el miedo desaparece, todas estas capas simplemente desaparecen. Conforme vamos haciendo el trabajo del curso, lo que vamos observando es que vamos librando a los demás de las proyecciones inconscientes que les habíamos volcado. Cuando hemos soltado todas las cadenas y esta capa de culpa desaparece de nuestra visión, vemos un mundo perdonado, un mundo sin proyección. Ya no vemos a los demás a través de nuestros filtros, sino que los vemos como son. Estamos en el mundo real o mundo feliz, la antesala del retorno a la verdad, al conocimiento, a la fuente, a Dios. Y esto es todo lo que tengo que contarte por hoy. Espero que te haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.